tardes. Mi nombre es José Alfredo Rivera y qué gusto estar aquí con ustedes para comentar un poco acerca de temas importantes que ocupan no solo la agenda nacional, sino también la agenda internacional. Quiero presentarme. Yo soy abogado de profesión. Generalmente mi actividad ha sido en el sector privado como abogado postulante y como servidor público en la Procuraduría General de la República, en la Policía Federal y también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esa es mi experiencia profesional y el día de hoy quiero abordar justamente un tema importante relacionado precisamente con los derechos humanos. En particular, el tema relativo a la Agenda 2030 en dos puntos fundamentales. El objetivo cuarto y el objetivo 16. Eh, para entrar un poco en contexto y de qué se trata esta interesante agenda, me permito comentar antes lo que se refiere a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que justamente se realizó y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, sobre derechos fundamentales o derechos humanos, como comúnmente los conocemos. ¿Por qué es importante esta reforma? Porque aborda desde mi punto de vista cuatro temas fundamentales. Primero, que los derechos humanos se reconocen no solo por la Constitución, sino se reconocen también aquellos derechos humanos que vienen de fuente internacional, es decir, que provienen de tratados internacionales. Ese es el primer tópico importante. El segundo tiene que ver con un principio fundamental que la reforma contempla, que se refiere justamente al principio pro persona. Y este es importante precisamente porque es un principio de interpretación que permite justamente, valga la redundancia, beneficiar a la persona en todos los ámbitos en los que ésta vaya a tener algún impacto o tenga un impacto. El tercer tópico es la interpretación conforme. Y la interpretación conforme tiene que ver con los tratados internacionales y que cuando se va a aplicar el derecho internacional y el derecho interno al caso concreto, debe hacerse de forma armónica, es decir, se debe contemplar la norma que más favorezca a la persona de acuerdo a esa interpretación del derecho internacional y del derecho interno. Y el cuarto tópico que abordaré relativo a la reforma será justamente el de las obligaciones del Estado. Comienzo. El hecho de que los tratados internacionales contemplen derechos humanos significa que a partir de la reforma tienen impacto en el sistema jurídico. Y si una persona en un juicio del orden penal, por ejemplo, tiene una situación complicada y corresponde determinar en una carpeta de investigación al agente del Ministerio Público Fiscal, posteriormente al juez y posteriormente al juez de ejecución en el caso de que llegue ya a convertirse en una persona sentenciada por la comisión ya de un delito probado, todo ello implica un esquema primero de investigación, luego de procesamiento y luego de ejecución que necesariamente impacta en personas. ¿Qué significa el principio pro persona? Entonces significa que debe hacerse una interpretación por los operadores jurídicos siempre en favor de la persona. Cuando se trate de aplicar en favor de la persona, obviamente observar la norma que más le favorezca, sea esta constitucional, de leyes internas, o bien que se observe en derecho internacional o en tratados internacionales. Ahora, esta interpretación, ¿cómo debe hacerse? Pues de forma armónica. ¿Y qué es armonizar el derecho de acuerdo al principio pro persona, haciendo uso, valga la redundancia, de lo que son los derechos humanos? Pues significa que la norma internacional permea el sistema interno y en el caso concreto se debe aplicar justamente a la persona, insisto, la norma más favorable. Ahora, por ejemplo, si analizamos el párrafo tercero de la reforma constitucional, por lo que se refiere al numeral primero, observamos que a la letra dice: todas las autoridades tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos, de acuerdo a 4 principios adicionales, que son el de universalidad, indivisibilidad, progresividad, y en este caso que de alguna forma se puedan interpretar de forma armónica, siempre buscando que los derechos vayan evolucionando, nunca al revés, es decir, nunca protegiendo menos a la persona. ¿Y cómo debe hacerse? ¿Tienen otras obligaciones o tiene otra obligación también el Estado? En este caso el Estado mexicano y sus autoridades, sus operadores jurídicos, de investigar, de prevenir primero, de investigar, de sancionar y un aspecto importante, reparar. Y creo que aquí tocamos el tema, un tema muy importante que es justamente el de la justicia. Porque justamente una persona, valga la redundancia, va a sentirse que se le hace justicia cuando se le ha reparado más o menos en los términos que ella quiere que se realice tal reparación o que se le aplique la justicia de acuerdo a su propio criterio, pongámoslo así en este primer aspecto. Ahora, ¿por qué es tan importante las obligaciones que tiene el Estado? De promover, de respetar, de proteger y garantizar. Porque estas obligaciones deben estar constantemente observadas por los operadores jurídicos en cualquier juicio, desde la investigación, en un juicio del orden criminal, en un juicio civil, en un juicio mercantil, en un juicio agrario, de cualquier orden. Siempre debe procurarse ver a la persona antes que nada. Y eso es muy importante por la siguiente razón. Porque pese a que la reforma ya tiene más de 9 años de haberse implementado, aún no se ha aterrizado de forma consistente. Es decir, los operadores jurídicos siguen evadiendo estas obligaciones que tienen como servidores públicos ya en la aplicación e implementación del derecho. Pese a que ya recibieron capacitación durante cierto tiempo, pese a que ya se instrumentó el manuales en oficios circulares, el manuales de organización, el manuales de procedimiento dentro de la administración pública, finalmente o todavía seguimos viendo que hay inconsistencias al momento de que se aplica, en este caso, el derecho. Es decir, las autoridades en gran medida todavía no están cumpliendo con esas obligaciones que, de acuerdo a los tratados internacionales y a esa reforma constitucional, se definió a partir del 10 de junio de 2011. Eso solamente para comenzar. Finalmente, cuando hablamos de lo que es la prevención como tal o la obligación de prevenir, significa que todas las autoridades también están obligadas a que deben difundir los derechos humanos de una forma tan general, tan amplia, que todos los ciudadanos tengan conocimiento de las bondades que implica el conocer, el gozar, el ejercer esas garantías fundamentales que se les denomina derechos humanos. En el caso de respetar, pues significa que las autoridades no pueden afectar la esfera jurídica de las personas, es decir, no pueden afectar los derechos humanos. Y en el caso de proteger, significa que las autoridades del Estado parte, en este caso el Estado mexicano, lo que deben hacer es no solo proteger a los ciudadanos, sino protegerlos también de terceros, es decir, los agentes estatales no pueden invadir la esfera jurídica de las personas y al mismo tiempo no deben permitir que terceros, también particulares quizás, afecten esa esfera jurídica. Finalmente, garantizar significa que es una obligación de largo alcance para el Estado. Y ello se traduce como el hecho de que se generen las acciones, las políticas públicas, las medidas administrativas, las medidas legales, legislativas, judiciales, de todo orden, con la idea de salvaguardar los derechos humanos de estas personas. Y esta quizás sea la obligación más compleja que tiene el Estado. Hablamos de que estas 4 obligaciones primeras que se observan en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución hacen alusión justamente a que deben hacerse acorde con 4 principios. Universalidad, que se debe aplicar a todas las personas. Indivisibilidad e interrelación significa que los derechos humanos siempre dependen unos de otros, es decir,
No podemos entender el derecho a la salud sin agotar primero o atender primero el derecho a la alimentación, el derecho al agua. Por eso se entiende que están adminiculados o interrelacionados unos con otros. Y finalmente, hablando del principio de progresividad, insisto, como ya lo comenté hace un momento, los derechos siempre deben aplicarse de forma progresiva hacia adelante, obteniendo el mayor beneficio para las personas, nunca hacia atrás. Porque eso implicaría que el sistema jurídico, en lugar de garantizar, por decirlo de alguna forma, está protegiendo o está garantizando menos los derechos fundamentales o los bienes fundamentales de las personas. Cuando pasamos a las otras obligaciones, la Constitución le dice deberes, que son justamente el de prevenir. ¿Prevenir qué? Que se violen los derechos humanos, que se cometan delitos, que se cometan injusticias en un sentido genérico, si lo pudiésemos llamar así. Investigar, pues es una obligación que también tienen las autoridades, en este caso hay entes específicos investigadores, por decirlo de una manera, como son los agentes del Ministerio Público y los fiscales, la autoridad ministerial, como lo señala la Constitución y las leyes en la materia. Por otro lado, tenemos la sanción y la reparación. Y en este caso es fundamental porque una persona siempre que se duele de alguna afectación que se dé entre particulares o como una afectación de la autoridad hacia el particular, siempre lo que quiere es que se le repare. En esencia, que se le haga justicia. Y aquí comienza justamente lo importante y me permito agotar esta parte para comentar ya lo que se refiere propiamente a la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Es un instrumento internacional, es un acuerdo internacional que se autoriza, se valida ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2015. Y lo que pretende justamente este instrumento es, durante 15 años, desde del 2015 al 2030, obtener, conseguir, adquirir, alcanzar 17 objetivos fundamentales. Esos 17 objetivos fundamentales son muy ambiciosos, porque justamente lo que se pretende o lo que se requiere es generar desarrollo económico en el mundo. Es decir, los 193 países de la Organización de las Naciones Unidas se comprometen a acondicionar las políticas públicas, el orden legal, la estructura administrativa, política, financiera, de desarrollo para que justamente se logren estos 17 objetivos. ¿Y cuáles son estos tres soportes de esos 17 objetivos? Pues primero, que haya desarrollo económico. Segundo, que haya una cohesión social o que se dé una inclusión social. Y el tercero, también muy importante, es proteger el ambiente. Pero esto no solo se enfoca para las personas per se, sino significa que también se debe proteger al mundo, a la Tierra, a nuestro planeta. Y no se puede hacer si no se hace de manera sustentable o sostenible. Por eso estos 17 objetivos se les llama así, objetivos de desarrollo sostenible o sustentable. Porque no se puede considerar sin desarrollo económico que haya, por ejemplo, inclusión social, o sin la inclusión social que haya desarrollo económico, o sin estos dos que haya una protección al medio ambiente. ¿Y por qué no puede entenderse uno sin los otros dos? O más bien cada uno por su parte, ¿por qué no se pueden entender de forma aislada? Porque justamente lo que se trata es de hacer un desarrollo equilibrado, sostenible, que tenga un impacto en todo el globo. Y eso no es sencillo. Si ustedes me dejan que le ponga números, más o menos lo que haya calculado la Organización de las Naciones Unidas en cuánto se requeriría en dinero para conseguir el desarrollo y alcanzar estos 17 objetivos, estamos hablando entre 5 y 7 billones de dólares aproximadamente. Esa es una cantidad exorbitante, pero lo que se quiere justamente
pues ser agresivo para alcanzar, valga la expresión, esos objetivos a nivel internacional. Y pues no se puede andar uno también en ese contexto, valga la expresión, con medias tintas. Se tiene que desarrollar, se tiene que entusiasmar a las instituciones, a los servidores públicos, a la gente, a los empresarios. Realmente, si me dejan usar la expresión, a todo el mundo, porque no se podría entender de otra forma, y explico por qué. Cuando se desarrolló esta Agenda 2030, no la hizo solamente los representantes de los 193, 194 estados que constituyen la Organización de las Naciones Unidas. La hicieron también organizaciones de la sociedad civil. Y obviamente el enfoque que le dieron es que no tuviera solamente un desarrollo o una concepción estructural internacional y nacional, sino que, insisto, se pusiera en el centro la atención para las personas. Pero las personas viven en el planeta y necesitan vivir en un medio ambiente sano. Pues se entendió de esa manera y justamente por eso es tan trascendente el hecho de que se haya concebido un instrumento internacional de esta naturaleza. Dije que iba a referirme al aspecto 4 y al aspecto 16, o objetivo 4 o 16. El 4 habla de manera prioritaria de lo que es la educación. Y aquí quiero citar una frase interesante de Malala, esta jovencita pakistaní que sufrió un atentado cuando tenía 14 años, aquel 9 de octubre de 2012, cuando se trasladaba de su escuela a su casa. Se suben 3 sujetos al autobús escolar y le disparan a bocajarro en la cabeza. Por eso actualmente tiene una aleación de titanio en la parte del cráneo del lado izquierdo. Ella utiliza una frase singular que a mí me llama la atención y que creo que representa muy bien este cuarto objetivo. Ella dice: un niño, un maestro, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo. En esencia, eso significa educación. Y en esencia significa una educación de calidad. ¿Y por qué es tan importante la educación para estos menesteres? Porque la educación es la llave maestra que abre las posibilidades reales para un ser humano de que realmente consiga, obtenga, viva un futuro mejor. De otra forma no se puede conseguir. Puede haber otras alternativas. Hay empresarios que no terminaron una carrera universitaria, caso de Bill Gates, de Jeff Bezos, y sin embargo son grandes empresarios. Pero una regla común, absoluta, casi totalizadora, es que justamente la educación es la llave maestra que abre las posibilidades del real, efectivo, consistente bienestar. De otra forma es muy difícil. ¿Y por qué lo digo? Porque la mejora a largo plazo o la apuesta a largo plazo sí debe ser la educación, porque la educación es la que le permite, insisto, a la persona que realmente mejore su entorno, no solo el propio, sino el de su comunidad, el de su colonia, el de su ciudad, el de su estado, el del mundo. Por eso es tan importante la educación. Y aquí dejo el objetivo número 4 y paso al objetivo 17. Por la siguiente razón, porque la educación, si la educación en materia de derechos humanos, sin la educación en el entendimiento de las normas internacionales, de los beneficios que representa para la comunidad, para las personas, a nivel estatal e internacional, si no se entiende esta parte, entonces estamos hablando en el vacío o escribiendo en el vacío o actuando en la nada. Pero cuando realmente nos comprometemos a educar a las personas, a la comunidad, al servidor público, a los gobernantes, a los integrantes de las asociaciones internacionales o sociedades internacionales u organismos internacionales, entonces esto cambia. ¿Cuál es el efecto que tiene la educación? El efecto, ya dije que es de largo alcance, pero también es contundente, porque una persona educada se vuelve exigente. Y esa exigencia, obviamente, es hacia sus representantes, hacia sus gobiernos, hacia las organizaciones,
Siempre quiere cosas nuevas, novedosas, y se vuelve exigente en términos generales. Eso no es sencillo de asimilar. Cuando se habla de la educación de calidad, pues significa que las estructuras de las escuelas deben ser buenas, que los maestros deben ser eficaces y eficientes al momento de que están educando a sus pupilos. Y también se trata de que la escuela sea asequible para las comunidades más lejanas, para los grupos vulnerables, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, toda la República Mexicana en el caso particular. Y eso es complicado, eso no es tan sencillo. Perdón. Entonces, si nosotros entendemos la importancia de la educación en general y luego le enfocamos a lo que se refiere a la educación en materia de derechos humanos, que dicho sea de paso debiera ser una materia obligatoria en la estructura o en el plan de estudios de todas las universidades, pero no solo a nivel universitario o licenciatura, sino primaria, secundaria, preparatoria, maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera. Debe ser una educación de esa naturaleza porque justamente lo que trataría de hacerse o lo que se querría hacer es socializar los derechos humanos para todas las personas, empezando con los de a pie, con los que diario tomamos el metro, Pantitlán a las 7 de la mañana, Valderas a las 6 de la tarde, Hidalgo a las 7 de la noche, para esas personas. Si logramos introyectar que justamente las personas logran entender o logren entender la importancia de los derechos humanos, estaremos un paso más allá. Y aquí inicio con la reflexión respecto al objetivo 17 de la agenda. Por la siguiente razón, el objetivo 17 nos habla de paz, de justicia y de instituciones fuertes, instituciones públicas fuertes dentro de los estados, parte de las convenciones internacionales. Y yo les preguntaría, ¿y cómo se alcanza la paz para un campesino? ¿Cómo se siente tranquilo un campesino agrícola en el estado de Guanajuato? Ahí sí les puedo decir, porque justamente yo soy de allá y del campo guanajuatense. ¿Cómo se sentiría tranquilo un campesino? Pues teniendo dinero para cosechar, luego teniendo dinero para el abono, luego para sembrar, luego para proteger su tierra, para regar su tierra. Y todos esos elementos son los que al campesino le dan paz, le dan tranquilidad, que pueda ir a la iglesia el domingo, que pueda ir, estar en el evento patronal en la época del año que corresponda, y eso le da paz al campesino. Y en la ciudad, ¿qué le da paz a un ciudadano citadino? Pues tener un empleo con un sueldo remunerado, acceso a la educación para sus hijos, la posibilidad de viajar 1 o 2 veces al año fuera de la ciudad o del país, y una serie de requerimientos adicionales que es del conocimiento de los que estamos en esta charla. Entonces, de esa forma se logra la paz. Y el segundo aspecto del objetivo 16, ¿cómo se consigue que es la justicia? Bueno, pues cuando tenemos un diferendo o cuando se tiene un diferendo entre dos partes, pues lo que se quiere es que si se trata del orden criminal, yo pueda ir ante un agente del Ministerio Público, un fiscal, y en su caso después ante un juez, y este me pueda impartir justicia. Y eso es lo que pretende el ciudadano de a pie, y eso es lo que queremos todos. Pero también conocemos que hay varios imponderables en el camino que detona que se den las situaciones contrarias, es decir, las situaciones injustas. Es decir, que no haya una reparación del daño en materia penal, que no haya una reparación integral del daño desde la perspectiva de derecho humanista, que puede aplicar también a la rama mercantil, civil, y de toda índole en materia jurídica. ¿Y cuál es la pretensión entonces? Pues justamente que se le otorgue a esa persona que lo necesita, pues la justicia, que se le repare el daño, que si realiza un contrato de compraventa tenga certeza jurídica de que él va a entregar la cosa y va a recibir el precio, o viceversa, de que si, por ejemplo, celebra un contrato de arrendamiento, tenga seguridad jurídica entre el arrendador y el arrendatario. Eso es básico.
Finalmente, los derechos que tienen como contrapartida, pues también una obligación. Yo me obligo, tú cumples, viceversa, y así se establece una relación jurídica. Eso es muy sencillo de entender. Pues justamente cuando existen esos diferendos, las personas lo que quieren es que se les imparta justicia. Y el tercer aspecto del objetivo 16 es justamente tener instituciones sólidas. ¿Y por qué sólidas? Pues porque lo que yo quiero como ciudadano, que me siento injustamente agraviado o afectado en mi esfera jurídica, pues es que si voy con el MP, con el fiscal, con el juez, pues se me administre justicia por instituciones fuertes, de calidad, que luego no me anden regateando el cumplimiento de la sentencia y que tenga que interponer N cantidad de recursos para ejecutar una sentencia. Eso es lo que quiere la gente. La gente lo que quiere es vivir tranquila, con justicia, y tener o saber que existen las instituciones suficientemente sólidas, los servidores públicos perfectamente capacitados o capacitados para resolverme los problemas que yo llego a plantearles. ¿Eso en un contexto general es difícil de entender? Yo creo que no, pero la realidad pues supera la lógica. Y la realidad nos dice que efectivamente ese tipo de situaciones pues no se dan en la práctica. Por eso es tan importante, insisto, que le apostemos a la educación. Y aquí también hay este otro aspecto que es la capacitación. ¿A quiénes? A los servidores públicos. ¿En qué materia? En derechos humanos. ¿Con qué perspectiva? Principio pro persona. Que armonice como el derecho internacional con el derecho nacional y que aplique lo que a mí me beneficia. Porque miren, ¿qué pasa de pronto, por ejemplo, en el sistema penal? Nuevo sistema penal, como se le dice. En algunas ocasiones se aplica el derecho penal o el sistema penal anterior y en otras situaciones, cuando es al contentillo del Ministerio Público, aplica de acuerdo al nuevo sistema, pero no lo hace de acuerdo al principio pro persona, lo hace de acuerdo a como en ese día, en ese momento, a esa hora, a ese minuto, en ese segundo, se le ocurrió que podía interpretar o decidir el derecho. Y eso no es así. Por eso, insisto, es tan importante contemplar esta perspectiva del principio pro persona, desde esa perspectiva, atendiendo a la persona, a los seres humanos, porque de otra manera no se puede entender el derecho. ¿Cómo se entiende también otra parte de este objetivo 16? Se tiene que impartir justicia a todos, sin discriminación. ¿Por qué? Pues porque también esa es una situación que de pronto permea en las instituciones públicas. El que tiene dinero se le atiende bien y al que no tiene no se le atiende tan bien. Y eso no puede ser en un Estado de Derecho donde ante la ley, ante la Constitución, ante los tratados internacionales, ante la Organización de las Naciones Unidas, todos somos iguales. Por eso es tan importante entender, insisto, que el principio pro persona debe permear reconociendo eso, a la persona como tal, per se, de manera sencilla, sin buscar adornos jurídicos, solamente, como se dice en el argot, dale la atención a la persona de acuerdo a la legislación, respetándole sus derechos humanos, sus garantías fundamentales, para que pueda vivir en paz y con justicia. ¿Eso es difícil de entender? Yo creo que no. Pero a veces lo más sencillo, lo más obvio, resulta lo más complicado de hacer. Yo quiero agradecerles y quiero cerrar con esto. La problemática de los derechos humanos en la actualidad y de la aplicación de la Agenda 2030 significa que debemos desarrollarla todos. ¿Y todos quiénes? Las autoridades de los estados, los entes internacionales, la sociedad civil, los empresarios, los ciudadanos de a pie. ¿Quiénes? Todos. Y eso significa, en pocas palabras, que si no nos empezamos a mirar como iguales y apoyarnos como iguales, esto no va a cambiar. Por eso yo los culmino de forma respetuosa, agradeciéndoles de antemano su atención estos minutos para decirles, colaboremos todos con todos y hagamos de este México y de este mundo un mejor lugar para vivir. Muchas gracias.
Y aquí hay varios comentarios que están refiriendo. De antemano agradecido por todos los comentarios. Aquí permítanme, por favor. Me hace una pregunta Elenca Tapia. A propósito de la justicia, en esto que comenta de arrendamiento, ¿el Estado cómo protegerá a los que rematan sus bienes, a los que rentan sus bienes y en la Ciudad de México pueden estar en riesgo incluso de perder su bien? Pues hasta donde entiendo, esto es una iniciativa por el momento donde se quiere dar prioridad sobre el derecho de propiedad, pues a las personas que en esta situación de pandemia no pueden pagar la renta, y que en ese sentido la iniciativa lo que pretende es justamente eh, que durante estos meses o este tiempo que dure la situación de COVID-19, pues las personas que arriendan un bien inmueble, pues no se vean afectados o no paguen la renta por esta situación extrema. Esto yo lo que les quiero comentar es que se está ponderando, todavía no es una realidad, es decir, todavía no es una ley. Y yo creo que vale la pena que se vea con cuidado porque hay una situación cuando hacemos valoración o ponderación de derechos. Y en este caso, la ponderación de derechos, el objetivo que persigue o que tiene permanentemente es de en la situación concreta o en el caso concreto se pueda valorar el derecho y hacer justamente, valga la expresión nuevamente, impartir justicia de forma adecuada, haciendo esta ponderación y que se le dé pues a la persona esta justicia acorde a los elementos que el juez en su momento, aquí el juez de arrendamiento pueda determinar y resolver en consecuencia. Ahorita lo que priva, si les tengo que decir, obvio, es el derecho de propiedad. La persona que renta el departamento o el edificio o la casa, pues el propietario sigue siendo el que tiene, en este caso, el elemento más poderoso o el derecho más fuerte, que es el derecho de propiedad. Eso creo yo que los legisladores pienso también que deben ponderarlo con cuidado porque es una situación complicada. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un comunicado en el mes de abril de este año por la situación de la pandemia, donde han dicho que los estados y las autoridades de los estados deben hacer una ponderación cuidadosa, acabada, puntual de cada uno de los derechos al momento de que van a impartir pues justicia precisamente para los ciudadanos que llegan y lo solicitan. Eh, Aquí me pregunta Álvaro, en el caso del derecho humano a la salud, el principio pro persona puede ser utilizado para que se le brinden tratamientos y medicinas a todas las personas que no puedan pagarlo. Sí, es una obligación del Estado. El derecho a la salud es un presupuesto para otros derechos humanos, como ya lo dije. Sin salud no podemos entender la educación, sin la educación no podemos entender el acceso a la justicia, sin el acceso a la justicia no podemos materializar la justicia. Y así, si se dan cuenta, efectivamente están eh, transversalizados los derechos, unidos unos con otros precisamente por esa situación. En el caso concreto, ¿es una obligación del Estado garantizar el derecho a la salud? Sí. ¿Cuándo? Siempre. ¿En qué condiciones? Todas. Si el caso concreto lo exige que no se tenga la posibilidad económica, la autoridad debe buscar, permítanme la expresión, hasta por debajo de las piedras, las posibilidades para atender esos derechos. ¿De qué debe hacer uso la autoridad? De todos los elementos que tenga a su alcance para satisfacer ese derecho. Y el Estado, de veras, como un ente grande, como es el Leviatán que decía Tomás Hobbes, de veras, lo puede todo, si quiere. Muchas gracias.